Te doy una idea para reciclar y decorar un frasco de vidrio. Fácil, bonito, sencillito. ¿Te va a gustar? ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Para hoy, este frasco de vidrio de porte interesante lo decoraremos con técnicas fáciles. Coloco cinta de papel, cinta de pintor, por arriba y por abajo en estas delimitaciones del frasco y comenzamos por la parte central. Imprimación para vidrio o una todoterreno y también una mano de pintura blanca para un mejor acabado. La primera de las técnicas que asoma a la palestra en el día de hoy es el craquelado. Lo haremos casero y sencillito utilizando cola blanca y un bonito tono de pintura acrílica azul bebé. Vamos a ir extendiendo nuestro pegante y antes de que seque damos pinceladas de pintura azul en la dirección que queramos, de arriba a abajo o de izquierda a derecha, sin volver a pasar por el mismo sitio para no arrastrar la capa de cola. Cuando terminemos el contorno y si no podemos o no queremos esperar a que vayan apareciendo las grietas, podemos hacerle cosquillitas con un secador o una pistola de calor para que vayan asomando al trabajo. Y mira qué bonito queda nuestro falso craquelado azulito, buenísimo. Segunda técnica, de nuevo otro falso acabado para hoy. Haremos un esmerilado a color con otro bonito azul clarito, pintura acrílica. Para hacer esta técnica necesitamos barniz mate, acuérdate, mate. En una tapita pongo el barniz y le voy agregando la pintura. Remuevo la mezcla y con una esponjita, a mí me gusta que tenga así curvita, vamos procediendo. Retiro un poco el exceso y a toquecitos, ponceando, como se dice al otro lado del charco, me dirijo a vestir de este bonito y sutil color estas franjas del frasco. En la rosca pongo de nuevo cinta de papel y continúo el trabajo con un par de manos más hasta conseguir un color chachi. Eso ya al gusto. Daremos 2 o 3 manos explotando las burbujitas, capas continuas. Me encanta cómo queda. Tercera de las técnicas con la que estamos decorando este reciclaje, decoupage. Hoy trabajaremos con un papel decorativo. Este de Daika es todo un clásico. Mide 32 por 31 centímetros y tiene un mayor gramaje que un papel de arroz y más aún que una servilleta decorativa. Recorto de él florecillas varias y mariposillas guapas para crear con ellas una bonita y colorida composición en nuestro fondo craquelado. Para rebajar ese gramaje del papel y que se adapte más fácil al fondo, humedezco por detrás con agua o con una toallita también si prefieres y secamos con un papel de cocina mismo. En mi bonita base azul craquelada voy poniendo medium para decoupage,
O si no tienes este pegante, puedes usar también cola blanca rebajada con agua. Y así vamos colocando estas bonitas flores. Me vengo muy arriba con las mariposas, casi salen volando. Aprovechando el gramaje del papel, la sumo al diseño tal cual, sin una base firme y reafirmante, dándole el pegante, el medium, por el centro, para que queden sueltecitas. Esto con papel de arroz o servilleta no lo podemos hacer por su delicadeza. Bueno, y con este papel no deberíamos hacerlo tampoco. Estoy desatada hoy. Busca retalillos de cartulina blanca o un cartoncito fino que puedas pintar de blanco, para que sean esa base donde podamos posarlas y llevarlas luego al trabajo. Quedan buenísimas, ¿no te parece? Lista nuestra composición, hemos creado como una cenefa central en el frasco. Damos ahora una capa más generosa sobre las bonitas imágenes con el mismo medium. Hoy estamos dándolo todo con un bonito frasco de vidrio, decorándolo con técnicas varias. Las musas en su salsa, conjuntando el trabajo. Si aún no estás suscrita o suscrito al canal y te gusta esta manualidad, ¿a qué esperas? Acompáñame, comenta, comparte y suscríbete al canal, como lo hace siempre mi gente apañada. Estas preciosas cintas de piculina en color blanco van a darle glamour a nuestro frasco. Con silicona caliente van a enmarcar nuestro trabajo central. Para la parte superior, ahí bajo la boca del frasco, donde siempre nos queda algún huequillo que no hemos podido pintar bien, coloco esta otra bonita cinta elegante y pasamos ya a decorar la tapa. Empezamos con imprimación todoterreno o una que nos sirva para metal. En nuestra tapa, la cuarta técnica del reciclaje de hoy será el decapado. Hoy estamos a tope con los falsos acabados. Esa pintura azul celeste tan bonita con la que hicimos el esmerilado a color para nuestra tapa. El siguiente paso es pasarle un trozo de vela cera por donde queramos que después salte la pintura. Yo en principio doy por todos lados. Con un pincel limpio quito esos restos de cera y continúo el falso decapado con una capa de pintura de nuestro color elegido, en mi caso, pintura blanca. Cuando seque, vamos a darlo todo con la lija, descubriendo el color de abajo y creando un bonito fondo azul claro combinado con blanco, como hicimos con el craquelado del cuerpo del frasco. Me gusta más el borde de la tapa con el color azul. Vuelvo a pintar de azul pastel esta parte de la tapa. Queda buenísima. ¡Qué trabajo más conjuntado! Y volvemos al barniz mate para proteger nuestro frasco reciclado.
Varias técnicas en el trabajo de hoy, todas fáciles de hacer con materiales que seguro tenemos. Ideas que espero te gusten y te inspiren a reciclar los frascos que tú tengas en casa. Cuéntame cuál de estas técnicas vas a poner en práctica. Regálame un dedito arriba, comparte este vídeo y suscríbete al canal. Regreso con más ideas en nada. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo.